Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. El día de hoy presentamos la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, que es parte del Plan Nacional de Energía. Esta estrategia es resultado de muchos meses de trabajo y colaboración de un amplio grupo de especialistas del sector y la participación de los compañeros que me acompañan, el doctor José Antonio Rojas, subsecretario de Electricidad, el doctor Jorge Isla, subsecretario de Planeación, y por supuesto la maestra Emilia Callejas, directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Partimos del rescate que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador del sector y la reforma en áreas y empresas estratégicas decretada por la presidenta Claudia Sheinbaum la semana anterior, que recupera las empresas del Estado para el pueblo de México. El primer eje de la estrategia es el fortalecimiento de la planeación del sector eléctrico nacional. El segundo eje, avanzar en la justicia energética. El tercer eje, garantizar un sistema eléctrico robusto, confiable, seguro y, por supuesto, avanzar y lograr los objetivos de la transición energética planteadas por la presidenta. Y, finalmente, el establecimiento de reglas claras para asegurar e incrementar la inversión privada. Es importante resaltar que en la administración pasada se logró el rescate de CFE y se detuvo su privatización, al pasar de una generación del 38% en 2018 al 54% en 2024, incluyendo la adquisición de las 13 centrales de Iberdrola. Este rescate fue posible también gracias a la gran inversión histórica de casi 20,000 millones de dólares, estamos hablando a una equivalencia cercana a los 400,000 millones de pesos, destinados a 35 proyectos que fortalecieron la generación de energía, tanto para los hogares como para las empresas, 60 proyectos de transmisión muy importantes en los nodos de mayor saturación y 41 proyectos de distribución, cumpliendo al mismo tiempo en el primer piso de la transformación con el compromiso de no incrementar tarifas en términos reales para cuidar la economía familiar. Hace una semana nuestra presidenta firmó el decreto de la reforma en materia de áreas y sectores estratégicos, cerrando un capítulo en la historia de México marcado por los gobiernos neoliberales que priorizaron el interés económico sobre el bienestar del pueblo, tratando a la energía como mercancía en lugar de un recurso esencial para el bienestar. Las modificaciones de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales nos permiten fortalecer nuestra soberanía energética y revertir los cambios introducidos en 2013. Con esta reforma logramos recuperar la naturaleza pública de la CFE y con esto devolverle la CFE de nuevo como la empresa del pueblo de México, de todos los mexicanos. Logramos también recuperar la planeación para el sector energético que nunca debimos de haber perdido y lo que nos va a permitir establecer la expansión a mediano y largo plazo e impulsar la transición energética. Por otro lado, dar prevalencia a la CFE para asegurar la continuidad, seguridad y accesibilidad de todos al sistema eléctrico nacional. Y logramos asegurar también y clarificar reglas claras para la inversión privada. Con una nueva estructura operativa que garantice la prestación de este servicio tan esencial, la CFE se fortalece con la reforma, mejorando su capacidad financiera, utilizando instrumentos innovadores en inversiones de proyectos e implementando una política de austeridad para disminuir gastos innecesarios. Ahora pasaré al primer eje de planeación. Para nosotros es fundamental garantizar la soberanía energética, porque es un derecho de todos los mexicanos tener energía suficiente a precios accesibles. Y por otro lado, que las empresas tengan un abasto confiable y de calidad. Para eso, para que también desarrollen sus actividades. Durante mucho tiempo, México fue referente en planeación energética. Nuestro objetivo es que el Estado recupere su capacidad para ordenar, regular y orientar el desarrollo del sector eléctrico y la transición energética con una visión de mediano y de largo plazo, porque para nosotros la planeación es clave para promover un desarrollo equitativo, inclusivo e integral para todas y todos, tema que fue perdido con la mal llamada reforma energética en 2013.
Para esto, además, vamos a fortalecer la coordinación con diversas secretarías y todas las áreas que tienen que ver con el sector. Tendremos una colaboración muy cercana con los gobiernos locales, ya que es en este ámbito donde se materializan los proyectos y donde debemos garantizar el bienestar de las personas. El segundo eje es el de justicia energética. Es importante precisar que esta política debe contribuir preferentemente al bienestar de las personas. Nuestro objetivo es que todos tengan acceso a la energía. Por ello, no incrementaremos los precios ni las tarifas por encima de la inflación y mantendremos el subsidio para los hogares más pobres y vulnerables. Además, vamos a llevar electricidad a los hogares que hoy no cuentan con ella, con servicios y con proyectos de generación en sitio en algunos casos, con fines sociales y comunitarios. Y para cuidar la salud de las personas, especialmente de las mujeres que son las más afectadas en áreas rurales, vamos a implementar un programa de cocinas limpias que sustituyan el uso de leña. También vamos a implementar un programa de paneles fotovoltaicos en el norte del país para beneficiar a los hogares que más sufren durante la temporada de calor, y este programa lo vamos a iniciar en Mexicali. Y vamos a fomentar acuerdos entre las empresas privadas y las comunidades para impulsar el desarrollo regional, asegurando que los proyectos beneficien a las localidades donde se instalen. Ahora cedo la palabra a la directora de CFE, la maestra Emilia Callejas, quien compartirá el detalle del sistema eléctrico confiable. Buenos días a todos. Con su permiso, señora presidenta, me voy a permitir ahora abordar el tema de la CFE, cómo vamos a colaborar en este segundo piso de la cuarta transformación para cumplir con los ejes que marcó la secretaria y que nos ha instruido la presidenta. Vamos a hacer un sistema eléctrico robusto y sobre todo confiable. ¿Cómo lo haremos? Vamos a iniciar con un diagnóstico que hicimos en esta empresa, donde la reforma energética del 2013 nos dejó una CFE atomizada en 9 empresas subsidiarias y 5 filiales, lo que impidió que pudiéramos operar de una manera integral y eficiente. Propició también chatarrización en nuestras unidades de centrales de generación. ¿Esto por qué fue? Porque la falta de inversión y la falta de planeación pudo impactarnos en que la tecnología no fue posible irla ni actualizando ni manteniendo correctamente. Y por ende se frenó la inversión para nuevos proyectos de generación, lo que impidió también que tuviéramos proyectos como los que se impulsaron en el sexenio anterior para poder modernizar nuestro parque de generación. Se eliminó la planeación. CFE teníamos una fama reconocida a nivel mundial por tener una planeación a largo plazo, estamos hablando de más de 30 años. Esta planeación era una planeación estratégica. Se incrementó también de manera desmedida la generación intermitente sin respaldo. Sí, se apoyó el hecho de incluir generación limpia, sin embargo, esta generación, cuando deja de salir el sol o cuando además no hay viento, se interrumpe. Ahí es donde CFE es el que proporciona el respaldo porque esta generación no la tenía. La reforma energética del 2013 también no consideró la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad y qué es lo que queremos garantizar a todo el pueblo de México? Que vamos a tener una certeza de que a la hora de que nosotros subamos un interruptor de nuestra casa o conectemos un aparato eléctrico, tengamos el suministro de energía eléctrica. CFE quedó impedida legalmente con esta ley de la reforma energética 2013 para que nosotros pudiéramos comprar la energía que nosotros mismos estamos produciendo. Se otorgaron permisos de generación sin considerar todos los refuerzos técnicos que debe de llevar la red asociada para poder garantizar la confiabilidad que tanto estamos ahorita cuidando. Y por último, la competencia desigual en el mercado que surgió a raíz de esta reforma privilegió al sector privado sobre la CFE. Adelante. ¿Qué estamos aquí también ilustrando? Nosotros, a través de lo que se instrumentó en la administración anterior con el presidente López Obrador, se instruyó la decisión de rescatar la CFE. ¿Por qué? Porque de seguir esta tendencia que observamos en esta gráfica, en el 2024 tendríamos un 16% únicamente de participación en la generación nacional. Y esta tendencia de seguir seguramente nos llevaría a un escenario mucho más crítico. ¿Qué pasó? Con esta instrucción, a partir del 2018 se recuperó
con el plan de rescate de la CFE y actualmente, gracias a los proyectos impulsados en la administración anterior, tenemos ya garantizado que llegaremos hasta un 54% de generación a finales de este año. Adelante, por favor. ¿Esto qué está diciéndonos? Estamos garantizando que la soberanía, que la energía eléctrica es perteneciente al pueblo de México. CFE implementó un plan de inversión histórica a partir de este rescate de la CFE. Este rescate consistió en cerca de 20,000 millones de dólares aplicados a las áreas principales de la CFE, que fueron en generación, transmisión y distribución. Con esta distribución de presupuestos y garantizando con esta generación y 35 proyectos de modernización y de repotenciación, así como de nuevas centrales de generación, que íbamos a tener 13,920 megawatts de capacidad adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Si consideramos que un megawatt es el equivalente a 100,000 focos LED de 10 watts, estamos implementando esa cantidad de energía en nuestro país. ¿Y qué está pasando también? Estos 13,920, para que nos demos una idea del impacto que tienen estos proyectos, equivale a poder atender la energía máxima de los estados de Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Nuevo León, Durango, Guerrero, Campeche y Veracruz. Y además se adquirieron las 13 centrales que eran privadas para incrementar aún más la capacidad de CFE en 8,539 megas. Esto fue asociado a proyectos en transmisión y distribución que garantizan la llegada de estos megawatts a cada una de nuestros hogares. Adelante, por favor. Estas son las fortalezas de CFE, que quiero resaltarlas. En primer lugar, está a cargo de la confiabilidad, porque como mencioné hace rato, todas las energías intermitentes, ahí es donde está CFE al momento que se termina el suministro tanto de energía solar como del viento, ahí es donde entra CFE a dar el respaldo y a que continuemos teniendo energía eléctrica en nuestros hogares. Pero también durante los 21 años que llevo yo como trabajadora de la CFE, puedo garantizarles que todo el personal que tenemos en CFE trabaja continuamente para poder dar esta confiabilidad y garantizar la energía eléctrica en cada uno de nuestros hogares. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, generando. Tenemos un grupo de operadores y de técnicos especialistas en cada planta de generación que te garantizan que ante una falla, una interrupción o cualquier eventualidad, rápidamente distinguen cuál es la falla, la corrigen y se recupera la generación. Para nosotros atender las emergencias naturales, ahí entra la parte de transmisión y distribución con los trabajadores electricistas de primer nivel que tenemos. Son reconocidos a nivel mundial y se encargan de restablecer, como pueden ver aquí en las fotografías, de la manera que realmente es extraordinaria. ¿Qué hacen? Incluso trabajan desde barcas para poder llevar hasta sus hogares de manera rápida y confiable de nuevo el servicio de energía eléctrica. Otra fortaleza que es también tiene que ver con las fuentes de intermitencia, que vuelvo a repetir, nosotros somos los que damos el respaldo y recuperamos la confiabilidad. Adelante, por favor. CFE ha implementado el plan de confiabilidad de acuerdo a las instrucciones de la Presidencia y del plan de la Secretaría de Energía con acciones de carácter preventivo. Aquí estamos procurando que no ocurran los eventos. ¿Cómo lo hacemos? Con una planeación y acción técnica, operativa y sobre todo estratégica. El segundo punto nos habla de nuestro programa de mantenimiento de centrales de generación en general. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar de manera certera los recursos que tenemos asignados para poder dar resultados plausibles. ¿Qué quiero decir con esto? Se hace un diagnóstico del estado de cada una de las unidades, se aplica el presupuesto en las partes donde realmente nos van a recuperar o bien la cantidad de megawatts que debemos de generar o bien van a eficientar nuestras unidades utilizando menos combustibles para poder producir más energía. Además, tenemos una gestión oportuna de los inventarios de los combustibles que nos van a garantizar que vamos a tener también esa continuidad del suministro de energía eléctrica. Y por último, en los procesos de transmisión y distribución, que son los que, repito, llevan la energía hasta cada hogar, hasta cada industria de todo el pueblo de México, también tenemos implementadas estrategias de renovación, de mantenimiento y además gestión oportuna también de un stock de refacciones para atender emergencias. Adelante. Como parte del análisis ya que estamos haciendo para presentar estos escenarios de poder incrementar
esta generación para poder atender los requerimientos que van surgiendo en el país, iniciamos con una estimación o lo que llamamos un plan de confiabilidad. Este plan de confiabilidad parte de una estimación de la demanda para que lleguemos hasta el 2030 de casi 65,000 megawatts. Esta estimación y este plan de expansión, que es de confiabilidad únicamente porque es nuestro plan base para partir de ahí la planeación, está estimando el Producto Interno Bruto, los polos de desarrollo, el crecimiento de la población y los usuarios de la industria eléctrica, todos los precios de combustibles y cómo vamos a crecer la población económicamente activa. También quiero aquí resaltar que resultado de que tenemos orgullosamente una presidenta que siempre ha estado impulsando el cuidado del medio ambiente, CFE también está ya considerando esa nueva variable para poder hacer la planeación. ¿Cómo lo estamos haciendo? En cada uno de los escenarios que les estamos presentando aquí, estos escenarios, el que llamamos 1B y 1A, estamos proponiendo que del total de capacidad que vamos a adicionar en este escenario 1B de casi 22,000 megawatts, el 38% va a ser energía limpia y el 62% energía térmica. Sin embargo, sí quiero resaltar que estamos teniendo esta reducción de emisiones de CO2 atendiendo los requerimientos del G20, donde nos marca llegar a net cero. Pero aquí estamos yendo más allá, siguiendo las instrucciones que nos han dado nuestras autoridades. ¿Y qué es esto? Estamos incrementando la generación, estamos utilizando en la parte de térmica también combustible de transición, que es mucho más amigable con el ambiente, y además, pues todo lo que tiene que ver con las energías limpias. En este primer escenario, estamos reduciendo emisiones en un 4.5%. Aquí también hago un paréntesis para comentar que aquí tenemos los escenarios de con cogeneración y sin cogeneración. Esto también tiene que ver con que estamos trabajando de manera muy coordinada con Pemex. ¿Esto por qué? Una cogeneración se refiere a que vamos a producir dos tipos de energía. Vamos a producir energía eléctrica para llevar a nuestros hogares y además vapor para poder apoyar en los procesos que tiene Pemex. Eso es una cogeneración. Y lo importante también de esta generación, que es la cogeneración, es que el 30% de la energía eléctrica que estamos generando por normatividad actual se considera energía limpia. El segundo escenario, que es el escenario 1A, es pensando en que la planeación de CFE para este sexenio no va a requerir que estemos proporcionándoles a ellos la cogeneración. Aquí estamos hablando de que se reduce un 36% la energía limpia y el 64% igual, con energía térmica, con combustibles de transición. Aquí la reducción pues es de 2.7%. Y el último escenario, que es un escenario alto, un escenario muy ambicioso, tiene propuesto casi incrementar 29,000 megawatts, que bueno, sale mucho del esquema para poder atenderlo en 6 años. Sin embargo, es un escenario que se está explorando y tenemos aquí el 45% de energía limpia y un 55% de energía térmica, con una reducción de emisiones del 12.7%. Adelante. Estas obras de generación van a estar respaldadas por la parte de transmisión y distribución, atendiendo los requerimientos tanto de la parte norte de nuestro país como de la parte sur. Y esto es lo que garantiza que vamos a llevar energía eléctrica a cada uno de los hogares, industrias y comercios del pueblo de México, con una inversión total para refuerzos de red en 7,403 millones de pesos, con esta línea de tiempo de cómo van a estar las inversiones a lo largo de este sexenio. Adelante. En resumen, nuestro plan de inversiones estimado para la CFE tiene un total de 23,400 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera. Generación son adición de 13,024 megawatts con una inversión de 12,300 millones de pesos. Transmisión con el refuerzo de la infraestructura que se necesita para estos proyectos de 7,500 millones de dólares y distribución, que es la parte de subtransmisión o la red de voltaje menor para distribuir hasta las casas, tiene una inversión de 3,600 millones de dólares. Con esto quiero también comentarles que así como cerraba yo mis intervenciones en la EPS1, donde era yo la directora, les puedo decir que vamos a seguir iluminando vidas y también iluminando a México. Muchas gracias. Gracias. Por último, las reglas claras para asegurar e incrementar la inversión privada. Adelante.
Decirles a todos y todas que, como la presidenta ha instruido, se mantendrá la participación privada con un porcentaje de hasta el 46% en la generación eléctrica. En los escenarios que ya explicó la maestra Emilia, se contempla un avance muy importante hacia la transición energética, lo cual también va a permitir la participación privada en este proceso de transición energética. Y para adicionar energía renovable, estamos considerando entre los escenarios entre 6,000 y 9,000 megawatts adicionales al 2030, que podrían ser proporcionados por la iniciativa privada. Esto contempla la generación necesaria para aprovechar y desarrollar los polos de desarrollo y aprovechar el nearshoring, pero estas inversiones deben de contribuir al desarrollo local con los principios de justicia, legalidad y apoyo a las comunidades propietarias de la tierra. Esto es muy importante. Todas estas inversiones que se van a permitir en términos de energías renovables deberán atender forzosamente a lo planteado en los escenarios de transición energética, respetar el código de red y mantener el 30% de respaldo. La que sigue. En el pasado, quiero comentar que se abusó de la figura de autoabasto. La figura de autoabasto es legal, pero el abuso y se generó un mercado alterno ilegal en el cual se utilizaba la red de transmisión sin pagar, se generó un mercado de venta de energía, no a través del mercado eléctrico, sino a través de contratos directos entre empresas que son ilegales, y que es energía que no consumían las empresas que tenían los permisos de autoabasto para consumo propio o consumo de sus filiales. Ahí decirles a todos los empresarios que estamos en la CENER abiertos para proporcionar los mecanismos para transitar a las formas legales de participación. Y estas formas de y vamos a plantear las formas de participación privadas para el consumo propio. Para el consumo propio estamos proponiendo que aquellos hogares y pequeñas empresas que generen entre 0.7 hasta 0.7 megawatts van a estar exentos del permiso. Aquí estamos incrementando del 0.5 al 0.7 para la exención del permiso de distribución. Para consumo propio, entre 0.5 megawatts a 20 megawatts, que se consuma en sitio sin excedentes a la red, vamos a fomentar y con esto podemos atender las necesidades de los polos de desarrollo y los nuevos parques industriales. También vamos a establecer un trámite ágil para que esto sea posible. Y para el consumo propio de empresas que requieran conectarse a la red, lo que estamos solicitando es algo que actualmente se solicita y que es algo que queremos que sea completamente transparente y correcto, que se pague el uso de la infraestructura de transmisión únicamente. Adelante. Las formas de participación para generación que se proponen en el plan es que se permitirá la entrega de energía y capacidad a la CFE por parte de productores de largo plazo, con contratos de largo plazo. Se permitirá y se creará una figura de productores mixtos, pudiendo participar el Estado hasta al menos el 54%, con al menos el 54% de la inversión y el resto de inversión privada, y los generadores para el mercado eléctrico podrán seguir existiendo, pero cumpliendo con los requerimientos de confiabilidad y respaldo en caso de ser energías intermitentes y estar en concordancia con el Plan Nacional de Energía. Adelante. Por último, decirles a todos y todas que vamos a implementar el establecimiento junto con la agencia digital, el establecimiento de una ventanilla única y una estrategia de simplificación administrativa. Queremos que las inversiones se realicen de manera correcta, pero también de manera ágil, reduciendo los costos. Vamos a tener una coordinación muy intensa entre todos los organismos del sector para lograr tener un trámite expedito. Vamos a utilizar tecnología y trazabilidad para saber exactamente en dónde se encuentra el trámite que requieren y, por supuesto, reducir el número de trámites y tiempos y costos para beneficio de todos los empresarios. Adicionalmente, estamos garantizando que mantendremos la independencia técnica de los reguladores con los que contamos y que estarán todos alineados a la planeación de largo plazo. Adelante.
En conclusión, decirles que tenemos una estrategia muy sólida en el sector eléctrico con una perspectiva de largo plazo. Con la reforma recuperamos las empresas públicas para el pueblo, fortalecimos la soberanía energética y estamos garantizando que no se aumentarán las tarifas de electricidad por arriba de la inflación y apoyaremos a quienes menos tienen. Adicionalmente, estamos proponiendo que los proyectos que se van a desarrollar tanto por la CFE como por el sector privado se desarrollarán con esquemas financieros innovadores y sustentables. Vamos a avanzar de forma sostenida y muy decidida en la transición energética y reduciremos el impacto ambiental y las emisiones que causan el calentamiento global, contando con esquemas claros para la inversión privada. Muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta.